Ya. Entonces, miren, estamos finalmente en este caso, ahora, cuando es mayor. Ahí sabemos que la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales viene dado como esto, ¿ya? X, más B, seno de alfa X, ¿sí? Ya, otra vez, ¿cómo yo hago que garantizo que podría yo garantizar que lambda sea mayor que cero, ya? Entonces, digamos, podría yo decir que lambda es de ley un número positivo. Cualquier cosa elevada al cuadrado va a ser positiva. Entonces, cuando yo quiero hablar de lambda, decir esto ya es decir que ya es positivo, ¿no? Y aquí otra vez, alfa en general puede tomar todos los No valores. se ve, profe. Ya. Entonces yo les decía que alfa en general puede ser cualquier número real, ¿no? Puede ser el menos 28.000, que si le elevo al cuadrado me va a dar 28.000 al cuadrado, ¿ya? Pero, y también si es que cojo el mismo 28.000, ¿no es cierto? Y le elevo al cuadrado, también me va a dar 28.000 al cuadrado, ¿ya? Ahora, la cuestión es que yo no necesito redundar en el número 28.000 al cuadrado para obtenerlo tanto con los negativos y los positivos, así que aquí yo, digamos, puedo terminar diciendo esto, ¿ya? Ja. Ya, esto creo que hasta ahí, si no tienen preguntas, sigo. ¿Sigo? Bacán. Entonces, estamos en esta parte ya. Esto es lo que obtienen solucionando esta ecuación diferencial. Y la cosa es que ahora tenemos que otra vez ingresar nuestras condiciones de frontera. Pero ¿cómo ingresamos nuestras condiciones de frontera? No en esta función, porque como lo que tenemos son condiciones de Newman y esas se refieren a la derivada, entonces lo que vamos a hacer es derivar esto. Entonces ya sabemos que x' en este caso va a ser igual a menos alfa a seno de alfa x, y esto va a ser más, yo tengo aquí alfa b, perdón, coseno de alfa x. ¿Sí o qué? Ya, entonces creo que dicen sí en su mente, ya. Entonces, ahora, la cuestión es que yo tengo dos condiciones de frontera que meter acá, ¿sí o qué? Sería la primera, esta, y la otra es esta. Ya. Entonces, aquí, ¿cómo hago esas cosas? Lo que voy a hacer es, primero ingreso esto, ¿ya? ¿Cómo ingreso esta condición de frontera? Tengo que hacerle caso a la condición de frontera, que me dice que cuando el x minúscula es 0, el x mayúscula prima es 0. Entonces voy a hacer que los x minúsculas sean 0. Voy a hacer que esto sea 0. Fíjense que esto es con el prima, solo que no lo escribí antes. Aquí voy a tener 0. Aquí también voy a tener 0, ¿sí o qué? Y ahora lo que dice es que cuando el x minúscula es 0, el x mayúscula prima también se hace 0. Eso es lo que me dice esta ecuación. Entonces quito, y aquí tengo 0 así. Ya, divido todo para alfa, esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces dividiendo todo para alfa me va a quedar esto así. Ahora miren, el seno de 0 es 0, entonces la ecuación que me queda es esta así. ¿Qué más puedo notar? El coseno de 0 es 1, por lo tanto me queda esta ecuación de esta forma. ¿Qué me dice esto? Esto me dice que el b es 0. Entonces, ¿yo dónde concreto el valor de b igual a 0 en mi solución general? Entonces, en mi solución general el b, yo ya sé que es 0, por lo tanto este sumando no sobrevive. ¿Ya? Entonces la cosa es que ahora quiero saber si es que va a sobrevivir sumando de aquí, ¿sí cachan? Entonces, puede sobrevivir si es que la A logra ser distinto de 0. Entonces ese es mi objetivo ahorita, y a ver si es que mi A sobrevive y logra ser distinto de 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora derivo esto. Y esto nos da menos alfa a seno de alfa x. ¿Sí o qué? Ya. Entonces, ahora, reemplazo aquí, ¿no? Aquí reemplazo mi condición de frontera. ¿Qué me dice mi condición de frontera? Me dice que cuando, sí, que cuando el x minúsculo es 1, el x' evaluado en 1 se hace 0. Entonces yo pongo aquí 0. Menos alfa, miren, el alfa es positivo con el menos negativo, le puedo pasar a dividir sin que haya lío ya. Yo no pudiera hacer eso si es que el alfa fuera 0, ¿no? Pero como el alfa es distinto de 0, le paso a dividir. Y ya. Aquí lo que me interesa saber es si es que
a través de esta ecuación yo me puedo dar cuenta si es que el A está obligado a ser 0 o si no. Si no está obligado a ser 0 el A, entonces ya gané, porque eso significa que este sumando va a sobrevivir, ¿sí cachan? Entonces, y este sumando, perdón, sí, antes esto era un sumando, ¿no es cierto? Porque habían otros separados por el signo de suma, ¿no? Entonces, este término de aquí, al sobrevivir el coseno, esa va a ser mi función singular, mi solución singular que distinta a la trivial que yo ya puedo usar para generar mi solución general. Entonces, en este caso, la cuestión es, bueno, ¿será que el seno está obligado a ser 0? Y la cuestión es que, o más bien, ¿será que el seno está obligado a ser, sí, 0? Ya, ¿por qué? Porque yo quiero saber si es que el 0 está obligado a ser 0, porque eso ya me bastaría para que el A sobreviva siendo distinto de 0, ya. Lo que yo necesito es que el A sobreviva, es decir, que esto sea distinto de 0. La única forma en la que esto sea distinto de 0 es si es que esto no está obligado a ser 0. ¿Sí? Es decir, miren, si esto ya estuviera obligado a ser 0, entonces este de aquí ya puede ser libre, ya no necesita ser 0, ya no está obligado a ser 0. Pero hay valores para los cuales esto de aquí no es 0. Sí, y esos son los que me sirven. Hay valores para los cuales, de alfa, para los cuales esto de aquí se hace 0, y eso es lo que me sirve. ¿Por qué me sirve? Porque me serviría que el seno sea lo que se haga 0 para que en el producto algo que no sea 0 por el 0 me dé 0. ¿Sí me cachan? Entonces piensen eso que les dije ahorita, ¿ya? Entonces, como les decía, lo que me sirve es que esto de aquí sea 0. ¿Por qué? Porque cuando esto es 0, ya no está obligado el A ser 0. ¿Sí? Si es que esto, entonces este sí es que es lo que, digamos, no pasa en este caso, lo que no buscaría ya. Si es que esto ya, digamos, por ejemplo, está obligado a ser distinto de 0, pasaría lo que pasó en el caso anterior, que como esto está obligado a ser distinto de 0, con el seno hiperbólico, digamos, eso era positivo, entonces estaba obligado a ser distinto de 0, entonces le tocaba a la A ser 0, ¿sí? Pero en este caso, esto de aquí no está obligado a ser distinto de 0 o positivo, como en el caso anterior, sino que más bien sí hay casos en los que puede ser 0 y esos son los que me sirven. Para los casos para los cuales esto es 0, el A va a sobrevivir siendo distinto de 0. Y esos son los casos que me interesan. ¿Cuáles son esos casos? Los casos que hacen que el ángulo de aquí, cuando yo les aplique el seno, me da 0. Entonces, miren, esta es la gráfica del seno, ¿no? Ya. Difiere de la del coseno porque el coseno empieza por aquí en 1, ¿no? Sí, y ahora la cosa es que si ustedes preguntan qué valor es este es el pi. ¿Qué valor es este? Este es en cambio el 2pi. ¿Ya? Entonces, este valor de aquí en cambio es el pi medios, este es 3 pi medios, ¿sí? Entonces, aquí es fácil ver ya, si esto es el seno de cualquier cosa y aquí está esa cosa, entonces, ¿cuándo rayos es esto 0? Pues cada pi, ¿sí cachan? Entonces, lo que yo voy a decir es que en cada múltiplo de pi, miren, pasa una vez pi se hace 0, pasan 2 veces pi se hace 0. Entonces, cuando el alfa sea múltiplos de pi, ¿cómo escribo múltiplo de algo? Multiplico un número natural por ese algo y obtengo el múltiplo de algo. Entonces, si yo tengo múltiplos de pi, si es que el alfa es igual a múltiplos de pi, entonces yo tengo que esto de aquí se hace 0 y para cuando esto es 0, esto no está obligado a ser 0, sino que más bien va a ser distinto a 0 y esos son los casos para los cuales esta solución me sobrevive. Entonces, para yo poder usar la solución coseno de alfa x como una de mis soluciones singulares, lo que yo necesito es exigir que este sea el alfa, ¿ya? Entonces, como vieron, aquí borré la, porque la intención final no es en realidad conocer los A's, es ver si es que me sobrevive uno de los sumandos que tienen esos coeficientes, al menos si me sobrevive uno. Miren, aquí me sobrevivió el sumando que tenía el A por el coseno, murió el que tenía el B por el seno, ¿sí o qué? Entonces, ¿por qué quiero saber eso? Porque esa es una solución que sí me va a dar información, ¿sí? Porque se mantiene, no desapareció como las otras, ¿ya? De todas formas, si ustedes les da la gana, pueden mantener el A ahí, ya no hay problema. Esta constante de aquí la voy a recobrar al final cuando ya haga la combinación lineal final, ¿ya? Entonces, tengan paciencia hasta avanzar un poco más para que vean dónde aparece esa constante que ahorita le quité, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo terminar diciendo ya en este caso es esto, ¿no? Que la solución de esta ecuación diferencial existe y no es la trivial. ¿Para cuándo? Para cuando tienen su lambda positivo
Y además, el alfa tiene que tener esta forma, ¿sí? Si el alfa tiene esta forma, y miren, y lambda es alfa al cuadrado, entonces ya saben que lambda va a ser n cuadrado pi cuadrado, ¿sí? ¿Por qué van a necesitar este lambda para la ecuación de t? Ya, entonces, ya van a ver eso. Entonces, miren, nosotros ya tenemos la solución de la ecuación diferencial para x. Ahora también vamos a obtener la ecuación la misma solución, pero para la ecuación diferencial de y. Entonces, para y, yo tenía esto. Y en ese caso va a ser la misma solución para cuando, digamos, mi mu sea positivo, al igual que ahora, ¿ya? Entonces aquí, digamos, para no usar las mismas letras alfa que antes pongo delta, ¿ya? Entonces yo hubiera hecho lo mismo. Tenemos esto, ahora veamos cuando el caso para resolver esta ecuación diferencial, cuando este valor es positivo. ¿Cómo hago que este valor sea positivo? Yo digo que es igual al cuadrado de algún número. Otra vez, para no redundar, como el delta puede ser todos los números reales, pero el cuadrado de esos números reales los puedo obtener si yo tomo solamente los positivos o si tomara solamente los negativos. Entonces pongo de esta forma, ¿ya? Y al final de cuentas, extendiendo lo mismo que hice, aquí también me va a dar coseno. Y en este caso sería que en vez de el alfa aquí, ¿qué debería poner? Delta. Delta y, ¿sí o qué? Porque recuerden que en la solución de antes estaba el alfa. Sí, el alfa era aquí y este fue acá en el argumento. Si ahora el delta es el que es mayor que 0, miren, antes el alfa era el que estaba debajo del cuadrado en la solución de x. Ahora el que está debajo del cuadrado es del delta, entonces pongo aquí delta. Ya, objeciones, preguntas. ¿No? Ya. Sí, yo tengo una condición de Newman y una condición de Dirichlet. O sea, le hago la una normalmente como el anterior video que nos dio Bien. y Eso mismo, Leslie, sí. Si tienes una de Dirichlet y una de Newman, entonces a la de Dirichlet reemplazas las condiciones de frontera en la función sin derivar y en la de Newman haces lo que estoy haciendo ahorita. ¿Sí? Ah, ya. Gracias, profe. Si tienes mixtas, por ejemplo, lo que te va a salir va a ser de solución un seno y el otro va a ser un coseno. ¿Sí? En cambio, si tienes, digamos, dos de Dirichlet, te salen dos cosenos. ¿Sí? Ya, entonces miren, hasta aquí tenemos las soluciones para las ecuaciones diferenciales para la función x y para la función y. Ahora veamos la ecuación diferencial para t. Entonces, la ecuación diferencial para t era esto, ¿no? Como que yo tenía aquí lambda más mu y todo esto por t igual a 0. ¿Sí? Y la solución de esto, miren, nosotros nos damos cuenta que no vamos a tener solo lambdas y no solo mu's, así a secas, sino que miren, de lo que sacamos para la solución de x teníamos que, ¿no es cierto?, que el alfa era n por pi, ¿sí? Aquí, si hacemos lo mismo para lo de y, tendríamos que este delta es m por pi, ¿ya? Donde n y m son números naturales, ¿sí? ¿Se acuerdan que dije que el argumento tiene que ser múltiplos de pi? ¿Sí? Cuando yo tenía, bueno, lo que escribí antes, ¿no? Puse, bueno, aquí yo tengo el seno de alfa y esto tiene que ser igual a 0 y aquí por a, ¿no es cierto? Pero cuando esto de aquí es 0, entonces esto de aquí es 0, cuando este argumento es n veces pi, eso es lo que estoy escribiendo aquí. Si hacen lo mismo para el caso de la y, aquí tendrían así un delta, y entonces ahí les saldría que el delta tiene que ser un múltiplo de pi, pero ese múltiplo ya no uso la misma letra n que ya usé antes para dejarles correr libres a los múltiplos, a los alfas y a los m's, ya, para que no estén necesariamente ligados. Si yo pongo la misma letra aquí y acá, les ligo, de manera que avanzarían juntos y simultáneamente. Cuando el n del alfa sea 1, el n del delta también sería 1. Y no necesitamos de esa condición, ya no hay razón para poner esa condición. Entonces, para dejarlos que corran libres, puede ser 1, 2 o 3, mientras 5 millones, 1 y así, etcétera, ¿ya? Entonces, tenemos esta información y además sabemos que, miren, el lambda era alfa al cuadrado, por lo tanto, nuestro lambda es esto al cuadrado, o sea, n pi al cuadrado. Mientras que sabemos en este caso que mi mu, en el caso de mi función y, que mi mu es delta al cuadrado, mi delta es entonces el mu va a ser m cuadrado pi cuadrado. Ahora, miren, entonces eso, en la ecuación diferencial que tiene que ver con el tiempo, tendría que yo ingresar aquí. Pero miren, nosotros no tenemos un solo valor de lambda, tenemos un valor de lambda para cada valor de n. Y no tenemos un solo valor de mu, porque tenemos un valor de mu para cada m. Entonces lo que haríamos es explicitar eso matemáticamente diciendo que lo que tenemos son lambdas, n's y mu sub m's. Eso puesto acá nos da esta cuestión así.
A esto, el libro le puso un nombrecito y que yo también le puse, le llaman alfa NM, alfa N sub M. Ya. Entonces, la ecuación diferencial que tienen en realidad es esta, ¿no? Así, alfa N sub M, donde esto va a ser una constante para cada valor de N y para cada valor de M, ¿sí? Entonces, esta ecuación diferencial es fácil de resolver. Si vieron los videos, van a cachar que la solución es simplemente esto, ¿no? Ya. Ahora tienen, al fin, casi las respuestas que necesitan ya. Entonces, aquí está la parte fácil. De ahí lo que hay que hacer es, miren, ustedes sabían que la función u es el producto de la función x por la función y por la función t. Entonces, hagan eso, multipliquen las soluciones. Entonces, las soluciones van a ser estas, ¿no? Van a ser el coseno de alfa x por el coseno de delta y por e a la menos alfa nmt, así. Ya. Ahora miren, esto de aquí van a tener una de estas por cada n y por cada m. Entonces, digamos, este de aquí yo tengo el derecho de llamarle u sub nm, donde esta u, que es la temperatura, depende de x, depende de y depende de t. ¿Sí? Es como si cada una de estas se concretara si yo doy 5 números. Si yo doy un valor de n, un valor de m, el valor de x, el de y el de tiempo, y esto se hace una única respuesta singular. De estas respuestas singulares tengo infinitas. Mi solución general de mi ecuación diferencial es la combinación lineal de las soluciones singulares de esta forma. Entonces lo que voy a hacer es eso. Voy a escribir la solución general. Ya. Entonces aquí miren. Yo tengo que mi función general, ya sin subíndices en la U, va a ser mi función general de la ecuación de la EDP. Es en este caso la sumatoria y sumatoria. ¿Por qué pongo estas sumatorias? Porque miren, lo que yo tengo que hacer es multiplicar a estas soluciones por coeficientes y después sumar todo, ¿no es cierto? Entonces, supónganse que fijo el n y el m en 1, 1. Entonces, ahí tengo una u de x, y, t, 1, 1, ¿no es cierto? Es decir, tuviera u, 1, 1, x, y, t, así ya. A esto de aquí yo le quiero multiplicar por una constante. ¿Cuál constante? Le voy a multiplicar por la constante, por el coeficiente C1, 1. Luego, ¿qué pasa si yo tengo la n fijo en 1 y la m en 2? Entonces yo tuviera la solución u1, 2 de x, y, t. A esto le quiero multiplicar por otro coeficiente. Ese coeficiente va a ser este. Y luego hago así con todos los valores de n y todos los valores de m y sumo los resultados. Eso es lo que yo quiero aquí compactar y lo compactaría de esta forma. Esta sumatoria infinita que se va a dar. Van a haber infinitos números porque n y m son elementos de los naturales. Ya, entonces voy a tener así, de ahí, ¿qué más pongo por aquí? Sub mu de nm, así, de x, y, t, ya. Que pocas ya saben qué es, ¿no? O sea, al final de cuentas, ya esta es su solución. Y esto va desde n igual a 0 y desde m igual a 0 hasta el infinito, ¿ya? Hasta ahí, digamos, han hecho la mitad del problema. Sí, y ahora lo que faltaría es como introducir las condiciones iniciales. Entonces, primero, recuerden, meten las de frontera y luego al final... ¿Pero eso los de verano? De esta forma, No, ¿ya? les venga de que los manes tengan las respuestas. Pero puta, no... O sea, ¿Cómo? no conozco a uno de verano. Si conoce a uno, mejor. Ellos sí Ya, pueden ya. tengan las respuestas. No ves que ya... Silencio. Yo aparte. Yo tengo una pregunta. Yo, por dos. Yo tengo una pregunta. A ver, Ya. pregunta. O sea, hasta donde está la sumatoria que empieza desde 0, ¿verdad? Ya. Sí, ya. Usted dijo que la sumatoria empieza desde 1 porque 0 no es contado como un número natural, pero en el libro también nos reemplaza cuando n es 0 y cuando m es 0, da valores para cada uno. Es como que si le reemplaza cuando n es 0 más cuando m es 0 más, ahí sí la sumatoria doble cuando n es 1 y m es 1. Hay como que sí 3 términos de ahí. A ver, Shirley, entonces lo que me estás diciendo es que el n y el m, me preguntas por qué empiezan en 0 y no en 1. No, yo quería preguntar sobre, es que en el libro ahí le reemplazan, o sea, como que si le reemplazan cuando n es 0. ¿Qué pasa cuando n es 0 en la función de abajito que tiene abajo, en esa de coseno? Como mi x va a ser igual a mi n al cuadrado y mi d va a ser igual a mi m al cuadrado, algo así. Entonces en el libro está, le reemplazan. Sí ¿Qué va a puedes, pasar sí cuando puedes n es 0? Y Sí, luego sí, está sí, más el término cuando m vale 0 y más la sumatoria de los dos.
Y por eso empiezan desde 1. O sea, porque ya alejan los términos N0 y M0. Entonces yo quiero saber si es que, o sea, eso está bien o nosotros deberíamos simplemente poner N1 y M1 tal como usted nos explicó en el video de YouTube. Ya verás, en el libro, de lo que me acuerdo, también hacen así, ¿ya? Pero esto tiene una razón, ¿no? Y la razón es esta, o sea, digamos, otra vez, como desde esta parte, ¿no? De que metimos las condiciones de frontera y nos daba que 0 era igual a, y aquí yo tenía A por el seno de alfa por X. Y la cosa es que yo digo, bueno, el sumando A, el sumando que contiene el coeficiente A en mi solución, ¿no es cierto? Que en ese caso era el coseno. De aquí me va a sobrevivir siempre y cuando esto sea 0. Entonces, para que sea 0, el alfa de X tiene que ser, creo que aquí era coseno, no, seno. Ya, entonces, esto de aquí tiene que ser n veces, perdón. Ajá. Como el X era 1 aquí, ¿no es cierto? Cuando ingresé mi condición de frontera, la ecuación me quedaba de esta forma. Entonces, el alfa tiene que ser n veces pi. Ya, entonces, esto va a empezar desde qué valor? Desde el n0. ¿Por qué va a empezar desde el n0? Porque en la figura que mostré hace un rato, el seno para el valor, el ángulo 0, me da 0, ¿sí? Entonces, para incluir este hecho ya, de que este seno también se anula para cuando el argumento es 0, el n debería empezar desde 0, entonces sí. Ahora, lo que tú me estás diciendo es que, digamos, hay partes en el libro que para mostrar como la semejanza con las series de Fourier, puede ser que se paren en 3 tipos de sumandos. Uno que se llama sub 0, luego una sumatoria de cosenos que están multiplicados por unos coeficientes A, y luego una sumatoria de senos que está multiplicado por unos B. Ya, entonces, eso, no hay problema si lo expresas como 3 términos o solamente como 2, ya. También puedes expresar esa sumatoria sin tener que dejar el A sub 0 afuera. Y el A sub 0 se lo deja afuera en general porque, como les mencioné, la serie de Fourier es importante, porque es el promedio de la función, eso. Pero sí, no hay lío en que lo expreses como 3 o 2 sumandos con tal de que no te comas las respuestas, ¿ya? Entonces, si aquí no pones el n igual a 0, te comes una respuesta, entonces por eso el n puede también tomar el 0. Ahora, si el 0 es parte de los números naturales o no, eso depende del matemático con el que hables y el libro que examines, ¿ya? Entonces, en este caso, si es que no crees que el 0 es parte de los naturales, todo bien, ya, no estás mal. Pero el rato que pones cuáles son los valores que va a tomar tu n, tienes que decir que va del 0 unido a los naturales, ya que en tu caso estamos asumiendo que, por ejemplo, podrías pensar que el 0 no forma parte de los naturales. ¿Tiene eso que ver con lo que me preguntaste? Sí, gracias. Pero digamos, en ese caso, al rato, o sea, como que si nosotros sacar mi A0 y mi B0, digamos, los cosenos iban a sobrevivir y me van a dar el valor de 1. Entonces van a darme 3 términos. Como que si de la expresión de U subíndice NM, X, Y, T me van a dar 3 términos y no solo las generales. O sea, estaría bien, o sea, obligatoriamente tendríamos que poner los 3 términos o solo con poner esa basta. Ahorita, digamos, esto de aquí no tendría ninguna objeción, ¿ya? Si lo expresas así está bien. De ahí, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo quiero hacer lo siguiente, por ejemplo, dices, ¿qué tal si es que no quiero empezar esta sumatoria desde 0? Sino que quiero empezarla desde 1. Entonces, ¿qué haría? Para no eliminar o sacar de la sumatoria mágicamente al C sub 0, 0, lo que hago es expresarle aparte. Entonces, yo podría poner así, C00, U00 de X, Y, T. Y aquí ya puedo poner más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. Y aquí la sumatoria de m igual a 1 hasta el infinito de C sub nm, X, Y, T. No pasa nada si haces eso o haces esto, ¿ya? Entonces, no hay lío. ¿Sí? ¿No? Michu, en los videos del profe sí empieza de la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. Sí, Y después se va en el libro poniendo también n está así. igual a 1. Sí, en el libro también está así. Yo creo que Shirley estabas pensando en otra parte del proceso, porque ahí sí hay como 3 sumandos. Ya voy a hablar de esa parte, ¿ya? Bueno, pero por lo pronto no hay lío si expresan eso de esta forma o lo expresan de esta forma, ¿ya? Entonces, el silencio de Shirley dice que no está muy convencida de lo que digo, entonces piénsale más, ¿ya? A ver si me puedes decir de nuevo la pregunta,
Eso de una manera en la que se me haga más fácil entender, ¿ya? Entonces, bueno, por lo pronto voy a continuar de esta parte, ¿ya? Profe, mi pregunta, Sí, 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 perdón. claro. En ese punto de ahí no podemos suponer que en algún momento va a valer, alguno de esos ángulos se va a hacer par o impar y así anular una respuesta y solo tener la otra, porque se van a hacer ceros. Par, en las funciones. Sí, en el Ah, coseno me parece que está, ¿no? Y así mm, tener solo una respuesta más rápido. ya, entiendo, esa pregunta también es como que va por un chance las ideas de Shirley en el sentido de que tiene que ver más con la expansión en series de Fourier, lo que me estás preguntando ya. De que cuando tú tienes una serie de Fourier, la función que le expandes como series de Fourier, si suponte que ya sabes que es solamente par, entonces ahí la parte, digamos, si tienes una función par, esta puede ser expresada como la suma de funciones pares, por ejemplo, ¿ya? Pero no la suma de función par con impar. Entonces, ahí ya sabes que la impar no debería ir y ya solamente trabajas con, por ejemplo, los cosenos, ¿ya? Si a eso te refieres. Pero eso es cuando ya estás más metido en la serie de Fourier. Todavía no hago ese análisis, ¿ya? Entonces, cuando llegue ahí ya me preguntan más, ¿ya? Entonces, creo Sí, gracias. que por tres caminos, sí. Entonces, bueno, al final de cuentas, esto de aquí, ya sabemos, ¿no? Nuestro U sub nm es simplemente el coseno de alfa por x, y aquí tengo el coseno de delta por y, y aquí el e a la menos alfa nm de t, así. Ya creo que sí pueden ver hasta ahí, ya. Ahora, ¿cómo yo ingreso mi condición inicial? ¿Cuál es mi condición inicial? Mi condición inicial es esta, el U de x, y, 0, así, ¿no es cierto? Y en este caso sabemos que es una constante k. Ya, entonces lo que yo debo hacer es otra vez hacerle caso a esta expresión matemática. ¿Cómo le hago caso? Entonces me dice, hazle el tiempo 0. Entonces le hago el tiempo 0. Pero el tiempo en esta ecuación no solo está en el lado izquierdo, sino también está en el lado derecho acá. Y entonces e a la 0 es 1. Entonces todo este término de aquí se hace 1. Por lo tanto, la expresión que me queda es esta de acá. Así. Ya. Ahora, y además la condición inicial, esta es la condición inicial porque me habla de lo que pasa en el tiempo 0. Esto se hace K. Entonces, esto de aquí se hace K. Profe, Entonces, ahora esto es nuestro... perdone que, profe, Sí. ¿será que puede repetir lo último que dijo que lo de K es igual a 1 y se simplifica? Ya, claro. Claro, de ley. Gracias. Sí, no te preocupes, más bien, qué bueno que preguntes ya y no te quedes con la duda. Tengo esto. Y aquí antes estaba el e a la menos alfa nm. Estos son constantes para todo valor de n y m, ¿ya? Entonces la cuestión es que nosotros de esta solución lo que no conocemos son los c sub n m's, ¿ya? Pero nosotros sí conocemos todo, a excepción de las variables, ¿no es cierto? La x y la y y la t, porque esas son variables libres un poco, ¿ya? Entonces, lo que yo digo es, ¿qué es lo que nos dicen nuestras condiciones iniciales? Nuestras condiciones iniciales están escritas matemáticamente así, en este caso en particular. Entonces, ¿cómo introduzco yo esta información a mi ecuación? Entonces, me dice esto, me está diciendo algo ya, me está diciendo que cuando el tiempo es 0, esta U es K. Entonces, lo primero que hago es hacer el tiempo 0. Entonces, al rato que yo hago el tiempo 0 aquí, tengo e elevado a la 0 y esto es lo que se hace 1. Ya, en el ejercicio del que yo expliqué en la clase, hay otra K y esa es otra K. Este ejercicio empezó así, ¿no? Entonces, normalmente esto está multiplicado por una K que por mala suerte coincide con esta, ¿ya? Pero esta K de aquí, en el problema que nos plantean, en este caso es igual a 1. Por lo tanto, nuestro problema que tenemos que resolver es este. ¿Ya? Pero esta K es la constante de difusividad, que por mala suerte tiene el mismo nombre que esta constante de aquí, que es el valor de temperatura que se tiene al inicio, ¿ya? Pero no están relacionadas la una con la otra, ¿ya? Si quieres, pongámosle a esta otro nombre, R, ¿ya? Eso. Entonces, esto es una constante, cualquiera, un número real. Entonces, la cosa es que cuando el tiempo es 0, esto se hizo 1, el exponente, y no tengo dónde más reemplazar el tiempo, el valor de 0 en el tiempo, porque no hay otro valor de tiempo aquí. Entonces, ahora tengo U de X y es 0, eso es lo que, todo esto de aquí, mira, me dice la condición inicial que tiene que hacerse R. Entonces, por eso aquí yo pongo en vez de eso, puedo poner el R.
¿ya? Así. Eso es lo que me preguntaste, ¿no? Sí, profe. Sí, sí, gracias. Ya. Entonces, ya, a partir de este punto es donde empiezan las series de Fourier, ¿ya? ¿Por qué? Esperen un ratito. Ay, perdón. Sí, ¿por qué empiezan desde aquí las series de Fourier? Lo primero que voy a hacer es, a este le voy a pasar acá. Es decir, solo voy a conmutarles, ¿ya? A este le voy a poner a la izquierda y a este a la derecha. Y haciendo eso me queda esto así, ¿ya? Solo les conmuté. Y ahora miren, ¿cuál N y cuál M? ¿De qué rayos estoy hablando aquí? Ya, entonces, este sería alfa y aquí sería delta, ¿no? Entonces yo sé que el alfa era, ¿qué? N por pi, ¿sí o qué? Y yo sabía que el delta era M por pi. ¿De dónde sabía eso? Lo que hice hace un ratito, ¿ya? O sea, si están copiando, o bueno, igual esto está grabándose, sí. Entonces ahí pueden revisar, ¿ya? Entonces, en vez del alfa, voy a poner NM. NP, perdón, NP por X. Y acá voy a poner MP por Y. MP por Y, así. Listo. Ya, ahora miren. Aquí nosotros tenemos lo siguiente, ¿sí? Ya. Que si nosotros consideramos esto, digamos, su placa es esta, ¿ya? Su placa es esta. Y yo lo que voy a decidir es analizar la distribución de temperatura subiendo línea por línea. Es decir, primero analizo todos los puntos que forman esta línea. Luego todos los puntos que formen la línea inmediatamente superior. Luego los que formen la línea inmediatamente superior, la línea inmediatamente superior y así. Entonces yo la distribución de temperatura de la placa es como que la voy a analizar concretando paso a paso las Y's. Entonces, eso significa que por un momento, ¿sí? Esta función de aquí, este R en general es una función de X y de Y, ya, solo que en este caso está, miren, las condiciones iniciales, U de X, Y, 0, en general se escriben como una función que depende de X y de Y, solo que en este caso en particular esa función es la función constante R, ¿ya? Entonces, la cuestión es que antes de poner el R aquí, sí, puedo ponerle así, ¿ya? F de X, Y, solo para que noten qué es lo que quiero decir. Entonces, miren, si yo hago el análisis que les digo de la manera que les mencioné, lo que haría es, matemáticamente hablando, primero hacer que los valores de Y sean 0, luego los valores de Y sean 0.01, luego 0.02 y así avanzo por todos los números reales. Eso significaría que voy subiendo en el análisis de todos los elementos que están en esas filas, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué significaría eso? Por cada valor de Y que yo concreto, esto de aquí sería en general ya solamente una función de X, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo ahí, miren, y acá, estos C sub n, nm serían constantes, y el coseno de pi por y por, coseno de m por pi por y, cuando y ya tiene un valor concreto, lo que estoy diciendo es que el análisis de esta placa desde abajo hacia arriba implica que voy a ir dándole valores a y, que van desde 0 hasta 1 paulatinamente. Eso significa que esto de aquí se concreta en un valor, por lo tanto el coseno se concreta en un valor. Como los CNN son constantes, entonces tengo que todo esto tiene el rol de ser una constante, ¿sí? Eso, entonces si tiene el rol de ser una constante, en pocas, esto de aquí tiene una forma así. Supónganse que esas constantes yo les llamo a n's, ¿ya? Entonces, en este caso, la función que yo tengo acá ya sería solamente una función de x porque yo voy concretando los valores de y en números, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo en el lado izquierdo es una función de x y en el lado derecho tengo la sumatoria de coeficientes por el coseno. Y el coseno no está aplicado a cualquier cosa, sino que está aplicado a un número natural multiplicado por una variable, en este caso la variable sería πx, ¿ya? Entonces, lo que me doy cuenta es que esto de aquí sería una serie de Fourier, ¿ya? ¿Por qué? Porque las series de Fourier en general, como les habíamos... Sí. ¿Sí? ¿Qué? Díganos, ¿no? Ya. Entonces, las series de Fourier en general tienen esta forma, ¿no? Como a sub 0 más, y aquí yo tuviera un a sub 1 por el coseno de x más a sub 2 por el coseno de 2 de x más, bla, 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 ¿no es cierto? Y luego yo tendría aquí b1 seno de x más, b2 seno de 2 de x más, bla, bla, bla.
Ya, esto, si no tuviera los senos, sigue siendo una serie de Fourier, sino que es un caso particular de serie de Fourier para el cual los b son 0. Entonces yo puedo decir que lo que tengo aquí es al lado izquierdo una función que depende de x y en el lado derecho tengo asimismo una sumatoria de coeficientes por el cosenos, donde los senos, digamos, no están. Entonces yo puedo pensar que esto de aquí es una serie de Fourier donde todas las constantes b se fueron, ¿sí? Entonces, Profe, ¿qué? siempre tengo que considerar que A sub 0 es igual a 0. No. O sea, porque usted nos dice que A es igual a 0 porque hay un caso, ¿verdad? ¿Cuál A? Primero que nada, este A sub 0. A sub 0. Ujú. Si fuera 0 no le pusiera aquí, ¿ya? O sea, digamos, hay una forma de expresar la serie de Fourier, ¿ya? ¿Por qué las series de Fourier son de esta forma? ¿Ya? Eso es algo de lo que quiero hablar como más profundidad, ¿ya? Pero, digamos, lo que yo les había dicho es, mírenle desde el punto de vista de la álgebra lineal, y eso fue lo que traté de explicar, ¿ya? Que las funciones son un espacio vectorial. Y este espacio vectorial, cualquier elemento de este espacio vectorial puede ser generado como una combinación lineal de los vectores de la base. En este caso, en el espacio de funciones, los vectores de la base son funciones también. Una de las funciones de la base del espacio de funciones es esta. Ya, esta es una de las bases y yo les decía que esta es la base canónica. Este seno de m por x y coseno de n por x. Ya, entonces esta es una base infinita. ¿Por qué? Porque n y m cogen todos los números naturales. Pueden reemplazar ahí cualquier número natural. Entonces van a tener 1, seno de x, seno de 2x, seno de 3x, seno de 4x y así, ¿no es cierto? También coseno de 1x, 2x, 3x, todos esos son elementos de este conjunto. Eso se le llama una base. Y ya que uno sabe que es una base, lo único que necesita es armar una combinación lineal sobre la base para poder obtener cualquier función que querramos. Y ahí eso, el resultado viene del álgebra lineal, de extender la idea de que cualquier flecha que yo pueda encontrar en el plano se puede generar si es que nosotros aplicamos una combinación lineal a la base IJ, donde el I es el unitario I, J es el unitario J, ¿ya? Entonces, digamos, esta es una de las bases y esto está bien. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde sale el A sub 0? El A sub 0 es el coeficiente que se le multiplica por el 1. ¿De dónde sale el A sub 1? El A sub 1 es el coeficiente que se multiplica por el coseno de 1x. El A sub 2 es el coeficiente que se multiplica por el coseno de 2x. ¿Cuál coseno de 2x? Aquí está encriptado en esta información todos los cosenos, 1, 2, 3, así, 4, etcétera, de x. ¿Sí? Entonces, este término de aquí no es que va a desaparecer o algo así, es el que emerge debido a que yo multiplico